van con el número 063918. Así que imagínate, ¿no? No llega bien.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdonen que llegué tarde, pero estaba a las corrientes. Bueno, yo le había dicho que iba a dar Osvaldo hoy, pero tiene algunas cuestiones de trabajo, que lo están superando y me pidió que lo reemplace. Así que vamos a empezar a hablar cuando encuentre esto, bien, el tema de responsabilidad del Estado. No es muy fuerte buscar en el Código Civil, y mucho menos en el Código Civil unificado. ¿Alguien rindió recién? No, ¿Nadie? no. Tengo entendido que los 3 que rindieron les fue bien. Vayan buscando si quieren, aparte, o para compartir pantalla mientras me escuchan, la ley 26944, que es la ley de responsabilidad del Estado, 26.944. Porque así mientras yo se la voy leyendo, lo vamos comentando. Ven que yo también busco por mi lado. Perdonen que esto fue muy de repente. Me habían avisado a alguien que tenía problemas con los exámenes, así que estuvimos controlando el tema de exámenes. A ver. Trabajo. Bueno. Ahí me estoy acercando. Listo. Largamos. Ya está. No, los libros abiertos. Ahora, vamos, lo que tengo que hablar son responsabilidad. Responsabilidad. Cuando se habla de responsabilidad en diversas materias, diferentes materias, podemos hablar de diferentes grados de responsabilidad, incluso en materia del derecho público. Por ejemplo, cuando hablamos de funcionarios, podemos hablar de la responsabilidad penal, que es para el caso que hayan tenido una conducta descrita en el Código Penal. También hay algún tipo de conducta de responsabilidad de tipo disciplinaria. Cuando vean empleado público, el empleado que no cumple o se encuentra en curso de las conductas descritas como sanciones disciplinarias, entrará a uno que se llama responsabilidad de tipo disciplinaria. También podrá haber algún tipo de responsabilidad económica, que cuando el funcionario utiliza mal los medios que tiene para trabajar y se le hace un juicio, el viejo juicio de Hacienda,
era una determinación del monto de todo perjuicio que le genera el erario público. Y fundamentalmente lo que vamos a hablar nosotros, que es el tema central de lo que nos interesa, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Y si ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de la división de poderes y el Estado de Derecho? Le dije que uno de los requisitos para entender o aceptar que estamos en el marco de un Estado de Derecho es que el Estado se haga responsable patrimonialmente por aquellos perjuicios que le genere a la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos un capítulo especial, o sea, dentro del derecho, hoy en la actualidad, y se van a dar cuenta a lo largo de la clase, ¿no? lo dejaremos más explícito. Hoy en día, yo no sé quién está a cargo de la titularidad de obligaciones, pero me acuerdo cuando estaba la doctora Mesina, que era, digamos, amigo, yo era estudiante y la conocía, ella profesaba una tendencia que es lo que se llamaba la teoría general del daño, o la teoría del daño, en el sentido de entender que todos los daños al patrimonio formaban parte de un único sector del derecho que formaba parte del derecho civil. A partir de esa teoría fue en gran parte el centro del movimiento que después se fue conformando para tener y conseguir lo que después fue, después de varios proyectos, la unificación del Código Civil y Comercial. Bajo esa postura estaba el derecho privado. En lo que es al derecho administrativo, el derecho administrativo tuvo una fuente totalmente diferente, parecida pero no idéntica respecto al origen del tema de la responsabilidad del Estado. Y se divide, a partir de ese momento, se divide en dos capítulos diferentes. Todo lo que es la responsabilidad civil de los ciudadanos y lo que hace la responsabilidad del Estado. En la cual, cuando hablemos de responsabilidad de Estado, yo siempre que hable de responsabilidad de Estado, ustedes tienen que entender, al menos dentro de ese capítulo, 3 subcapítulos, 3 capítulos centrales. Uno, hablar de responsabilidad del Estado por su actividad administrativa, es decir, como consecuencia de los daños que se generan un acto, hecho u omisión en ejercicio de la función administrativa. Pero también hay otro capítulo diferente que será la responsabilidad por actividad legislativa, es decir, cuando una norma del Congreso o de la legislatura de la provincia o de un consejo deliberante, es decir, materialmente legislativa, genera alguna afectación, que a veces pasa, alguna afectación en el patrimonio de un ciudadano. Y la tercera, una de las más interesantes, no es específicamente, así como la última, no es específicamente de nuestra materia, pero después les voy a contar el interés, que es la responsabilidad por actividad judicial, que no es común, no es habitual, pero últimamente cada día se está haciendo más práctica. Es decir, estamos hablando de hecho, siempre que se condene a alguien, estamos generando una afectación a alguien. Nadie es condenado en la justicia sin asumir que hay un perjuicio. Entonces, lo que tenemos que observar acá es situaciones donde una persona es afectada por una decisión. ¿Podrá ser? ¿No podrá ser? Hay ciertos casos que sí, les voy a contar, les voy a anticipar para dejarle, porque quizás donde ustedes más lo vean,
es aquellas personas que están imputadas de un delito en un procesamiento penal y en forma cautelar, al inicio del proceso pierden la libertad y después, durante muchos años, pasan en un establecimiento carcelario sin juicio. Y cuando llega el juicio, el fiscal no pide ningún tipo de sanción, dice, no, en realidad lo tuvimos acá por seguridad, pero no imputamos ningún delito. Entonces, la falta de imputación significa que no hay motivo legal para que esa persona hubiera estado cautelarmente en ese lugar. Bueno, ¿qué pasa? Eso lo veremos. Bien, entonces, lo que nos vamos hoy y gran parte la semana que viene, nos vamos a limitar a hablar de los casos donde hay responsabilidad del Estado por su actividad administrativa. Adviertan que yo digo como título, digo responsabilidad por actividad. En lo personal, lo estrictamente personal, no los maestros ni los teóricos, aunque creo que la mayoría lo hacen, pero no todos, cuando yo hablo de actividad, también estoy incluyendo la omisión. Por lo menos en este término, cuando hablo de actividad, no solamente hablo de un hecho positivo, sino también de una omisión. Esto es muy común ahora. Hasta hace 20 años atrás, la omisión era un no actuar y dentro del derecho público no actuar no significaba nada. Entonces, lo aclaro. Volvemos. El tema de la responsabilidad del Estado, como capítulo inicial, se da en Francia. Yo les comenté siempre que el origen de todo el derecho administrativo sustancialmente está en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que es un organismo, como les comenté la semana pasada, jurisdiccional, pero que forma parte de la administración pública. Es el juez de los funcionarios administrativos, pero está dentro de la administración pública. Es como si fuera como yo, un juez contencioso administrativo local, pero en vez de estar en el Poder Judicial, formo parte de la administración provincial. Bueno, el Consejo de Estado francés es el que va a dar origen, allá por el año 1870, en un caso muy interesante, en el cual eran, estoy hablando aproximadamente del año 1860, no me acuerdo del fallo en este momento, pero ya se los cuento, pero no me acuerdo el nombre, en el cual, el fallo blanco, en el cual era una industria, una fábrica de tabaco, que recién empezaba en esa época, y los obreros, era una empresa del Estado, el Estado que proveía tabaco a la comunidad, y estaban los obreros cargando, vieron que las hojas de tabaco son hojas muy grandes, o vendrían de algún lugar las hojas muy grandes, no aclara el fallo. Resulta que estaban cargando un carro, esos viejos carros, me lo imagino yo, de cargamento, cuando ese carro, sin querer o por el volumen del peso que tenía, corre por una empinada, en caída, y en esa época los trabajos eran en zonas comunitarias. Sin querer atropella a la hija de uno de los trabajadores y la lastima en una pierna. El problema que había ahí, bajo el nuevo, para ellos en ese momento, el nuevo Código Civil, como pasaba hasta hace poquito acá, el problema es que el Código Civil, para determinar la responsabilidad de una persona, necesitaba la determinación de uno de sus elementos, era la culpa. Era la responsabilidad típicamente subjetiva, la responsabilidad objetiva empieza a fines
En Europa empieza a fines del siglo XIX, y estamos a mediados. Entonces, inicia en el juicio, claro, el Consejo de Estado francés advierte que los efectos de condenar al Estado por la responsabilidad por haber lastimado a la hija de un empleado no tenían fundamento legal. No tenían fundamento legal, ¿por qué? Porque el elemento culpa forma parte de una característica de la actividad individual de las personas. Es decir, las personas solamente de existencia física podemos ser susceptibles de tener culpa o dolo, tenemos intención. Las personas jurídicas no tienen esa capacidad. Por eso la responsabilidad a veces del derecho privado, que es de tipo indirecta. Pero, dos cosas, fíjense, acá aparece una teoría que ustedes ya conocieron, que era la teoría del órgano. Es decir, el funcionario, el empleado, cuando actúa como si fuera el Estado mismo. Y el Estado en sí mismo no puede tener culpa. Entonces, esto advierten los franceses y dicen, bueno, no podemos aplicar el Código Civil porque no podemos determinar de todos aquellos empleados cuál fue el que actuó en forma culposa. Es decir, había una culpa indeterminada. Hoy, ya 150 años después, los civilistas se avivaron y lo empezaron a cambiar. Pero hasta hace 5 años atrás no lo tenían tan claro. Bueno, el derecho administrativo dice, bueno, no podemos decir quién fue. Entonces se elabora una tesis, una teoría que sigue vigente hasta hoy, en casi todo el mundo occidental, que es, menos Estados Unidos, Latinoamérica, España, Francia e Italia, que se llama la teoría de la falta en el servicio. Entonces, los franceses dijeron, bueno, miren, para que exista responsabilidad de Estado, fundamentalmente lo que tiene que existir como factor de atribución es una falta de servicio, es una prestación defectuosa de un servicio. No importa si fue intencional o no. Si uno prevé las condiciones, cómo va a ser prestado un servicio, y ese servicio, conforme a esas condiciones, no se presta, estamos hablando de un tipo de responsabilidad más bien objetiva, pero no objetiva en el sistema civilista. Esto es importante porque después se lo voy a aclarar. No es objetiva en el sentido de que no falta culpa, sino que es objetiva que no se puede determinar la culpa por la cantidad de personas que hay y porque es otro tipo de principio. Bueno, dicho esto, cuando hay falta del servicio, es falta de una responsabilidad de Estado. Ahora, cuando el funcionario actúa con dolo o perjuicio, dolo o culpa personalmente, entonces en ese caso se habla sí ya de una responsabilidad personal del funcionario. Ya no como una responsabilidad, es decir, nos encontramos nosotros a festejar que usted ha aprobado todo derecho administrativo. Decimos, bueno, vamos a juntarnos en la facultad en un salón, nos ponemos a charlar y de repente uno me dice, mire doctor, después de tanto tiempo le quiero decir que soy un fanático de Boca, y casualmente puso la mano sobre él y se cae por las escaleras, actuó con dolo o culpa. Entonces, en ese caso, la responsabilidad, según los franceses, no sería del Estado, porque el funcionario, aunque yo estuviera actuando dentro de mis funciones, yo actué con dolo o culpa. Entonces, soy personalmente responsable. Pero esto, vuelvo a repetir, son los franceses los que idearon el sistema. Hay un dato histórico es, los franceses hicieron la experiencia, los alemanes hicieron sobre esa experiencia las teorías, los italianos la diversificaron y después los latinos las aplicamos. Pero, entonces, a partir de ese momento empieza a cruzar en todo el mundo el tema de la responsabilidad del Estado. Pero, y esto lo relaciono con el martes,
El problema que teníamos en Argentina y fundamentalmente en el ámbito federal es que hasta 1900 y pico el Estado no era demandable. Entonces, si no era demandable como una persona jurídica, como una persona pública, mucho menos podía ser responsable. Es decir, no era responsable porque en definitiva no se lo podía llevar a juicio al Estado. Había, a veces me genera risa, había una ley, nunca vi una cosa así, algún día si tienen algún libro, había una ley de ferrocarriles que sea responsable al Estado por la actividad de los, porque a mí parece que muchos problemas había con los ferrocarriles, y una ley, por ejemplo, que te da 763 y medio. Nunca vi una cosa así, nunca sé si es un error de los libros, pero nunca vi una ley con un número y medio. No sé qué significará, algún día lo voy a investigar. El tema es, entonces, que el Estado no era responsable. Ahí aparece, por una ficción que también les conté la semana pasada, la tesis de la doble personalidad de Estado. Es decir, en algunos casos, lo que se podía hacer en la ficción es decir, mira, no lo demando el Estado como una persona pública, pues no estoy discutiendo el ejercicio de su poder en el interés general de la sociedad, pero no me pagó el alquiler de un depósito donde guardamos los autos de los funcionarios. Entonces, se utilizaba esa tesis de la doble personalidad, bueno, lo demandamos como persona pública, como persona privada, y ahí le aplicamos el Código Civil y ahí lo hacemos. Bueno, el tema fue así hasta que en el año 1930 se da el primer caso, hay 3 fallos importantes, quizás ustedes no están familiarizados, porque no estudiaron con el Código Civil de Vélez esto, ¿no? Ustedes ya lo estudiaron todo con el Código Unificado. Claro, bueno, me voy a intentar asimilar a los tiempos. En ese momento, el fallo fue de 1930 y monedita, pero el caso era de 1920 o 1915. Se llama el caso Tomás Devoto y compañía. Tomás Devoto en realidad no era una persona, sino que era un campo, era un establecimiento agrícola. El establecimiento agrícola parece que estaban haciendo un tendido de fallos muy corto, pero es lo bueno de los fallos buenos, que son cortos y claros. Tomás Devoto parece que estaban en su campo los obreros del telégrafo y vieron que el telégrafo antes, vieron no, en las películas lo habremos visto, yo soy viejo pero no tanto, que el tendido de los telégrafos era un tendido de cable y que tenían que estar muy tensos. Entonces, cuando uno golpeaba de una punta, la característica del cable era que transmitía el ruido ese y de ahí aparecían los mensajes por telégrafo. Parece que estaban con un brasero tirando el cable, creo que son de cobre, una cosa así, lo estaban estirando con el fuego para usarlo, para subirlo al poste, y vuelcan el brasero y generan un incendio en el campo Tomás Devoto. Entonces, el problema que había ahí era si era responsable el Estado o no. Y ahí se va a hacer que por primera vez la Corte Suprema de Justicia Nacional acepta la responsabilidad del Estado y la acepta en los términos propios del derecho civil. En realidad, es una cosa que me olvidé. Antes de este fallo, había un viejo artículo 33, si no me equivoco, del Código Civil que decía que las personas jurídicas no eran ni penalmente ni civilmente responsables, las personas jurídicas. Hasta que en el año 69 se modificó. Entonces, parecía que una persona jurídica no podía ser demandada, sino que había que demandar a los integrantes de las personas. Hasta Tomás Devoto, ese artículo era un valladar también que ponía el Estado diciendo yo soy persona jurídica, no me puedes demandar. Bueno, en Devoto
la primer gran importancia del fallo es que no se aplica ese artículo. Ese artículo que decía que las personas jurídicas no podían ser responsables civilmente, nadie dice nada. Y aplican sí dos principios del sistema civil, que era la responsabilidad de tipo subjetiva y la responsabilidad de tipo indirecta. Subjetiva porque dice, bueno, vamos por la otra. ¿Se acuerdan que la responsabilidad puede ser directa o indirecta? Es directa cuando quien ejerce la actividad es el titular de la función o del mandato de la situación. Y sin embargo es indirecta cuando es un dependiente. Y la subjetiva era cuando actuaba con dolo o culpa, y la objetiva cuando no era necesario demostrar que había dolo o culpa. En este caso, la Corte Suprema dice, es subjetiva y aparte es una responsabilidad de tipo indirecto. Dice, los empleados son dependientes del Estado. En ese momento estaba en realce uno de los grandes maestros después del derecho administrativo, que era Rafael Bielsa, que se les para los pelos y dice, no, dice la Corte, no digan barbaridades, no digan barbaridades. Esto los franceses, en esa época, la primera sistematización era francesa, y aparte los jóvenes abogados argentinos adinerados iban a estudiar su posgrado a Francia, o seguir sus estudios a Francia. Dice, no me digan barbaridades, por favor, esto no es así, lean blanco, los franceses ya resolvieron este problema, y la Corte dice, en un segundo caso, va a tomar en cuenta las críticas. El segundo caso era Ferrocarril Oeste, donde, contra la provincia de Buenos Aires, el primero era devoto contra el gobierno nacional, contra el Estado Nacional, este Ferrocarril contra provincia de Buenos Aires, era un caso, Ferrocarril Oeste, que la provincia, una persona había vendido 2 veces, un particular había vendido 2 veces un inmueble. Primero se lo había vendido el ferrocarril y después se lo había vendido a un particular. Pero el particular, muy astuto, cuando compra el inmueble, lo primero que hace es registrarlo en el registro de la propiedad de la provincia, que es una función administrativa. Ferrocarril, cuando quiere ejercer su titularidad del dominio sobre el campo, dice, el que lo había comprado dice, no, pará, soy yo el dueño, yo lo registré. Entonces se da cuenta que el problema que había sido es que había comprado un terreno que se había vendido 2 veces, y alguien había actuado con mala fe. Pero sustancialmente el perjuicio, porque acá está la responsabilidad también de los escribanos, el problema era que la provincia no había asentado la primera operación. Parece que Ferrocarril Oeste había hecho la operación, pero no estaba registrada. Entonces, se hace una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires por el perjuicio de haber perdido su campo. En esta oportunidad, la Corte receta esta tesis más moderna y va a decir, bueno, sí, en realidad estamos viendo que habría que aplicar una responsabilidad de tipo objetiva, como hicieron los franceses en el caso Blanco. Es indeterminado quién fue el empleado que generó esta afectación, pero si bien habla de la responsabilidad objetiva, va a seguir hablando de la responsabilidad de tipo indirecta. Esto estamos hablando de 1938 aproximadamente. Entonces, fíjense, pasamos de una responsabilidad indirecta y subjetiva a una responsabilidad indirecta pero objetiva. Después, muchos años después, en el año 1982, en un caso, miren lo que son las casualidades de la vida, es el fallo de la Argentina, es un caso también de un error registral. 2 personas
dos hermanos, uno cede una serie de terrenos a otro, y después hay sucesiones y la provincia de Buenos Aires registra mal esos inmuebles. Hay una tercera operación, una venta, un gran lío con un error registral. Y gran característica es que esos terrenos, ¿saben dónde eran? En Necochea. Es decir, y no sé si alguien conoce Necochea, pero la persona que era esto que generó todo esto es Abasolo, de apellido, voy a leer el fallo y lo generó, es la avenida que da a la costa de Necochea. Bueno, entonces se arma un tercer caso en el año 1982 que va a llamar Badel. B corta ADL, que ustedes ya lo leyeron también, ya lo estudiaron, porque fue el primer caso que va a sacar la responsabilidad de tipo indirecta y va a aplicar la tesis de la teoría del órgano. ¿Recuerdan que ustedes ven la teoría del órgano cuando hablamos de organización administrativa? Y fíjense que en Balbín dice, a partir de Badel se está utilizando en el derecho público. Bueno, Badel va a aplicar la teoría del órgano a los efectos de decir, miren, no sabemos cuando actúa un funcionario independientemente de cualquiera que fuera, no es una teoría, no es una aplicación del dependiente, es el funcionario mismo, es el Estado mismo. Entonces cualquiera hace esto. Bueno, es la evolución histórica. Voy a hacer un breve comentario a una experiencia personal. Estamos hablando del año 1982, habrá dado a conocer 1983. Yo me recibo en el año 1989. Y cuando me recibo, digo, bueno, como cualquier persona, cualquier joven que en ese momento, cualquier persona dice, bueno, ¿y a qué me dedico? No tengo padre, ni abogado, ni juez, ni nadie de la familia que se dedique a él, nadie me podía ayudar, digo, bueno, ¿a qué me dedico? Detecté dos áreas que podían ser en el futuro laboral, una era derecho tributario y otra era derecho administrativo. Dije, vamos a empezar con derecho administrativo, y como hay investigador en derecho administrativo como estudiante, la facultad, gracias a Dios, me podía proveer pasajes y me fui a hacer mi primer posgrado de derecho administrativo. En el primer curso que hago, me encuentro con un personaje flaco alto, que se llamaba Tomás Hutchinson, el titular de la cátedra muchos años después en Mar del Plata. Yo recién recibido, iba todos los lunes, escuchaba la clase a las 7 de la tarde, me iba y me venía a la noche, 400 kilómetros de ida, 400. Estos tres fallos que les cuento a ustedes, más muchos más fallos, Hutchinson, estábamos en la UBA en Derecho y me decía, no, nos decía a los alumnos, mucho. Nos decíamos, bueno, parece que la responsabilidad de todos fuera directa, y al otro día decía, parece que fuera indirecta, y después otro día decía, parece que fuera subjetiva, otro día clase venía, parece que fuera subjetiva, aparece la persona jurídica, aparece persona, aparece la... Todo parece. Bueno, un joven recién recibido que quería las cosas más claritas, cuando termina la cursal digo, mire doctor, discúlpeme, yo hago 410 kilómetros de ida y 410 kilómetros de vuelta. Y me voy de un curso y usted lo único que me dice es que parece. Necesito algo más concreto, porque no voy a venir a Buenos Aires todos los días. Parece, no, creo, no es. Y me dio mi primera lección de Derecho Administrativo. Pues me dice, mire, estimado, como no hay ley, como no hay código, la responsabilidad es todo lo que opinan los jueces. Entonces, para estos jueces opinan esto, pero puede venir otro y opinar otra cosa totalmente diferente. Entonces, para hoy parece que fuera esto, para mañana puede ser otra cosa. La verdad es que un trimestre no pudiendo aprovechar este tipo porque cuando me decía parecía, apagaba, ponía en stop y dije, vamos, me quiero volver a Mar del Plata. Entonces dije, bueno, es muy interesante, me sirvió, es otro curso con otra profesora, y a partir de ahí nunca me imaginé que
me iba a gustar la responsabilidad de Estado hasta que no entró la judicatura. Pero esto es para demostrarle que hasta el año 2015 son todos los casos de responsabilidad de Estado criterios jurisprudenciales. Cuando uno iba a hablar o cuando uno venía al juzgado mío, y le decía, no, porque voy a aplicar el Código Civil, y decía, pará. Fíjate cómo viene el viento. Dice 1112 en forma supletoria porque la Corte le dijo que el derecho administrativo en la provincia es local y no podemos aplicar el Código Civil y entonces, guarda, porque la Cámara te va a destruir el caso. ¿Qué pasó? En el año 2014, creo, o 2013, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Nacional, crea una comisión que va a elaborar el nuevo Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial. En la comisión del Código Civil y Comercial, todos estaban de acuerdo en que la materia de responsabilidad de Estado formaba parte de esta teoría que yo les dije hoy, que era la teoría del daño, en el cual todos los daños estaban sistematizados conforme las ideas del derecho privado. Sale la comisión, elabora un proyecto, va a las cámaras, y ahí se produce un movimiento de lobby de lo que somos los administrativistas, los publicistas, y decimos, paren, no nos saquen de la cancha, que nosotros tenemos 2 bolillas, el 20% del programa, lo que más hablamos es de responsabilidad de Estado. No nos saquen esto porque esto es nuestro. Es un lobby importante, interesante, digo yo, no me lo sé, alguien dijo, esto es una barbaridad jurídica, y de lo que fue el proyecto original del Código Civil se sacan 4 o 5 artículos y se los reemplaza por algo totalmente contrario. Y en el mismo momento, meses antes de aprobar el Código Civil y Comercial, se aprueba la Ley de Responsabilidad de Estado, que es la que tenemos que estudiar hoy, o tenemos que empezar a estudiar hoy, es la Ley 26.944. Observen un detalle, Ley 26.944. Esto, si no me equivoco, se aprobó más o menos en junio las cámaras. En octubre de ese mismo año se aprueba en las cámaras el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es la Ley 26.994. Parecida, tiene 50 números de diferencia. Las dos se aprueban en el mismo año y las dos se publican en el mismo boletín oficial. Después le voy a dar, este tema me ha obsesionado un poquito y ya llevo 3 artículos escritos sobre esto porque tenemos un gran problema en la provincia. Bueno, esto, si yo hubiera estado recién recibido, hubiera evitado toda la charla de Hutchinson cuando me decía parece, porque ahora voy a tener una ley que no debe tener, si no me equivoco, debe tener más de 11 o 12 artículos. Tienen 12 artículos con el comuníquese. 11 artículos, la responsabilidad de Estado se limita 100 años de historia del derecho público en 10 artículos. Un genio. Bien. Él decía, en el mismo momento se dicta el Código Civil. Bueno. Acá le voy a tirar los problemas al revés. Fíjense, este es el gran problema. En el último artículo del inciso 11 dice, invítase a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos. Es decir, el legislador en esta ley está pensando que esto es una atribución de las provincias y dice, nosotros hacemos esta ley, pero va a ser para el ámbito federal nada más. Si usted tiene que demandar por daño a
a la universidad por un profesor como yo, diciendo barbaridades. Entonces, al Estado Nacional se le aplica la 26.944. Pero dice, a las provincias la invitamos a adherir para que dé una nueva ley. Desde el 2015 hasta hoy, algunas provincias han dado sus propias leyes. Cava, creo que la dio el año pasado y la aprobó este año. La provincia de Buenos Aires se tomó bien su tiempo y recién en estos días me enteré que la semana pasada existe un proyecto de una ley de responsabilidad del Estado. Así que ustedes en principio van a zafar. Pero dicho esto, sí, parece muy fácil que tuviéramos que estudiar bien artículos de la materia, 10 artículos de una ley, y yo con esto me podría limitar a leer los 10 artículos nada más. Pero como yo estoy en Necochea y estoy solo, me dedico a leer algunas cosas que algunos amigos me dicen, ¿para qué te pones a leer ese tipo de cosas? Fíjense, vamos a ver lo que dice la 26.944. Dice, esta ley, artículo 1, esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. Observen un dato. Es bueno que aclare actividad e inactividad, así se evitan los problemas. Y aparte otro dato, habla de la responsabilidad del Estado, no especifica que sea únicamente el ejercicio de la función administrativa, sino que habla de los 3 capítulos que hablé hoy. La responsabilidad por actividad administrativa, por actividad legislativa y por actividad judicial. Muy bien. Dice, la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Bien, vamos a ver qué pasa. Después dice, las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. La miércoles. No está diciendo. El legislador nacional le dice, hacemos esta ley, pero no pueden, bajo esta ley, volver al Código Civil para aplicarlo subsidiariamente. Mi primer pregunta, cuando me puse a estudiar esto, es, bueno, pero ahí dice, la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. ¿Quién define qué es objetiva y qué es directa? ¿El juez? El juez va a decir cuándo y no cuándo, sino qué es responsabilidad directa y qué es responsabilidad objetiva. Guarda, porque no todos opinan lo mismo sobre lo que es directo o indirecto, y de lo que es objetivo y de lo que es subjetiva. Entonces yo como juez voy a entrar en dudas, y ustedes como parte van a creer que cada vez que hablan de responsabilidad subjetiva, ningún juez razonablemente puede decir algo diferente a la subjetiva que conocen del ordenamiento civil, porque se sobreentiende que esto. Bueno, esto los administrativistas no lo entendieron así. Pero fíjense, el lobby alcanzó al Código Civil Unificado. Y el Código Civil Unificado dice, en el artículo 1764, perdón, una aclaración. El artículo, nadie se dio cuenta, yo hasta que lo publiqué en su momento, el artículo dice, no se aplica el Código Civil. No dice que no se aplica el Código Civil Comercial Unificado. Y era obvio que no diga eso, porque el Código Civil Unificado no estaba aprobado. Entonces, el primer problema es que esa ley duró, ese artículo dura un año. Segundo problema, vamos, ¿qué dice el Código Civil Unificado? Dice 1764, inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Está diciendo lo mismo que dijo en la ley de responsabilidad de Estado,
pero visto desde el ordenamiento civil. Está diciendo a los civilistas, muchachos, ni se les ocurra aplicar este código cuando están hablando de responsabilidad de Estado. Este capítulo, donde está la responsabilidad en términos generales, es inaplicable a la responsabilidad de Estado. Hay bibliotecas enteras sobre el tema de esta contradicción. ¿Por qué? Porque en esto se basa la inaplicabilidad de todo el Código Civil a un juez que tenga que resolver una cuestión de responsabilidad del Estado. Pero ustedes bien saben que Necochea en el invierno es una ciudad solitaria, más si uno vive en la playa. Como tengo mucho tiempo, leía el artículo y fíjense el detalle que encontré. Dice, las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado. El mismo artículo dice que el capítulo donde está él es inaplicable. Si el mismo artículo dice que es inaplicable, él también es inaplicable. ¿Entiende la lógica? Vuelvo a decir, si ese título no se aplica, tampoco se aplica ese artículo. Es una contradicción. Es decir, el legislador tendría que haber metido ese artículo fuera del título que hace inaplicable. Esto únicamente lo vemos en teoría del derecho. Es decir, ¿vieron los ejemplos del niño? Yo después, como hice el curso del doctorado, entre el doctorado y que leía Nino, porque no entendía nada, yo era de otra época, donde no se estudiaba Nino, sino que se estudiaba un libro llamado Talión. Y digo, ¿qué me hablan? ¿Qué es Nino? ¿Qué dice todo esto? Entonces dije, a ver, entonces aplicando justo dije, esto es una contradicción. Si yo no aplico este artículo, tampoco puedo aplicar el capítulo. Entonces, perdón, si yo aplico este artículo, no puedo aplicar el capítulo, es una contradicción, ¿no? Y por lo tanto, en mi opinión, esto es una contradicción. Y por lo tanto, esto no es el sistemático. La semana pasada saqué mi primer sentencia, porque fíjense que de 2015 recién llegan a juicio a sentencias de hechos posteriores a esta normativa recién ahora. Y recién saqué mi primer sentencia, vamos a ir, seguro que me la van a destruir porque soy el único que opina esto. Pero por lo menos, como me dijo un colega, dice, vos morís con las botas puestas. Sí, lo escribí en la ley y lo sostengo con la letra de mi sentencia. Después lo voy a hacer un poquito más claro. Pero fíjense el detalle de los temas. Para la mayoría, el problema que tenemos, ¿cuál es el siguiente? Tenemos una ley en la provincia. Si cualquiera de ustedes viene mañana y son empleados y se caen en un pozo en la municipalidad, se les rompe el auto y dicen, bueno, ¿qué explicamos? La ley de la responsabilidad de Estado no tiene, la provincia no ha aceptado, no ha dictado una ley propia. Por otro lado, me dicen que el Código Civil no es inaplicable, el Código Civil no es aplicable. Por otro lado, me dicen que el Código Civil y Comercial no es aplicable. ¿Qué hago? En mi primer artículo yo dije, bueno, tenemos que ir al carácter supletorio del Código Civil, y aunque no lo diga, no podemos hacer otra cosa más que resolverlo. No podemos decir, mirá, te mató alguien y no tenés daño porque la ley no dijo. No puedo hacer eso. Entonces, lo que sí establecimos, algunos jueces, es aplicar el tema de carácter supletorio. Sobre esta idea yo volví después, porque dije, si el Código Civil unificado me está diciendo que no lo puedo aplicar, yo no puedo ir en forma supletoria, subsidiaria. Digo, bueno, me gusta esta ley, la aplico. Y ya me sacaban a patadas los civilistas. ¿Para qué que yo vuelvo a golpear la puerta? Ya sé que ellos no me quieren. Pero el 99% de los casos
los jueces civiles, los jueces contenciosos administrativos aplican algunas normativas del Código Civil en forma supletoria o subsidiaria. Recuerden esto, es muy importante. Esto estamos haciendo historia en este momento, se está evolucionando en este momento. Este año se dictaría la eventual ley de responsabilidad de Estado. Le cuento sintéticamente en mi opinión. En mi opinión, yo creo que es una barbaridad que cada legislatura se pueda dar su propia ley de responsabilidad de Estado. Un gran profesor de Derecho Administrativo, después lo vamos a ver al caso, pero él decía, miren, si hay una ambulancia del Estado, del hospital, ahora tan comunes, que te van dando y me pasa por arriba, según la nueva ley de responsabilidad del Estado, me van a indemnizar el lucro cesante, perdón, el daño emergente, pero no el lucro cesante, por un privilegio del Estado. Sin embargo, si esa ambulancia es privada, me indemnizan en forma completa. Ergo, elegí la privada. Es decir, si te ves dos ambulancias, tirate abajo de la privada que te va a pagar más, por lo menos tu familia te va a ganar unos pesos más. Es decir, ante la misma situación no puede ser que haya dos respuestas diferentes del sistema. No da para eso. No puede tener un ciudadano con un choque, un sistema y entre dos camiones que van a descargar granos a Necochea y chocan en la ruta diferente, se choca un camión, una ambulancia. No es justo. Como tampoco es justo que la responsabilidad del médico que es privado sea de una forma y la responsabilidad del médico de un hospital sea de otra. O que la responsabilidad del maestro sea de una forma si es público o si la responsabilidad fuera diferente si es maestro privado. Entonces, esto es una barbaridad. Y esto es una barbaridad, lo puedo por mi cuenta. No quiere decir barbaridad porque todos opinan así. Esto se funda en algo que yo vengo sosteniendo, que ustedes lo digan, pero aunque desacuerdo, porque es lo que dicen en el libro, que gran parte del derecho público provincial, de las provincias, se funda en el artículo 121. Entonces, algunos, la mayoría, vuelvo a repetir, de los jueces, dicen, 121 de la Constitución dice, todos aquellos poderes que no fueron delegados en la nación quedan en cabeza de las provincias. Sumo a esto, el código que la nación se da, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, la Ley Laboral, el Código Aeronáutico, no dice nada de derecho administrativo. Entonces, todo es problema de la provincia. Yo creo que si fuera esto tan sencillo, mañana llamamos algo responsabilidad X, como por ejemplo derecho del consumidor, y por no estar en esa normativa del 65 inciso 12, pareciera que fue una cuestión de la responsabilidad de las provincias, una legislación de la provincia, cuando hoy tenemos una ley como la 24240, que es una ley nacional. Entonces, esa tesis es errada. Yo no niego el derecho público de carácter local, lo que niego es que la responsabilidad es de derecho público, pero bajo una sola ley nacional, para todas las provincias, así como hay una sola ley de responsabilidad civil para todas las provincias. Bien, pero cuento esto para no dejarlo afuera del debate de cómo están pasando ahora, porque seguramente de acá, cuando ustedes se reciban, lo que sea dentro de muy poco, seguramente va a haber cambios. Además, una reunión la semana que viene, los jueces de toda la provincia, para charlar sobre cómo viene el sistema, porque nadie sabe qué hacer. Bueno, yo ya tengo posición sobre el tema. Pero bueno, nobleza obliga. Yo lo que tengo que explicar no es el Código Civil, sino lo que tengo que explicar es la ley de responsabilidad de Estado.
y la ley de responsabilidad del Estado en los términos que fue establecida por la Nación, la ley 26.944, porque esa es la ley, es lo único que tenemos hasta ahora. Yo creo, vuelvo, perdón, a mi opinión, que no lo terminé, creo que para mí la responsabilidad por la actividad administrativa es un caso, pero hay otras situaciones que no están previstas ahí que podrían ser responsabilidad del Estado, pero estar sometidas al derecho privado. Bueno, ¿está claro esto? ¿Sí? Sí. Vamos a... ¿Hay alguna consulta? No hay cualquier cosa, piensen lo más sencillo, piensen una mala praxis. Médico, ha pasado, me ha pasado, no a mí, me tengo que resolver. Médico que se equivoca de pierna, mala praxis médica, tenemos que ver acá. Si es médico, fíjense, ¿cuál es el argumento nuestro? Si es médico de un hospital público, así como las escuelas, es un servicio público obligatorio. Si es un servicio público obligatorio, no hay una relación contractual. Ustedes estudiaron en derecho privado, en obligaciones, que la responsabilidad del médico, así como las clínicas, son de tipo contractual, porque uno va y elige. Sin embargo, en el hospital no es contractual. ¿Por qué no es contractual? Porque uno no elige el médico. Eso es un servicio obligatorio. Cualquiera que vaya tiene ese tipo de disposición. Por lo tanto, la responsabilidad en materia de derecho público para estos casos no es contractual, sino que es extracontractual. Igual, fíjense que loco todo esto, la ley del Código Civil y Comercial no habla más. A veces hablo y no me doy cuenta que ustedes ya no lo estudian más. No habla de responsabilidad contractual y extracontractual. Hubo 150 años de discusión en el derecho civil sobre la responsabilidad contractual y la extracontractual. El Código Civil no habla más de responsabilidad, diferencia entre contractual y extracontractual. Habla de obligaciones de fines o de medios. Nosotros, en la ley que vamos a ver ahora, seguimos hablando de responsabilidad contractual o extracontractual. Estamos fuera de foco, algo está saliendo mal. O sea, no nos podemos hablar como la Torre de Babel. Con los civilistas parece que tuviéramos idiomas y países diferentes. Antes, en mi opinión personal, nosotros estábamos más adelantados. Anclarnos en una ley y no una ley muy clara nos está atrasando bastante. Pero bueno, dejo esto. Si algún día quieren, después les paso la sentencia sobre el tema. El artículo 2 de la ley, fíjense, dice, se exime de responsabilidad del Estado en los siguientes casos, por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos y fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial. Casos fortuitos y fuerza mayor, no vamos a inventar mucho, ya está resuelto en el Código Civil. Aunque, vuelvo a repetir, aunque no puedo recurrir, la definición de caso fortuito, la definición de cosa mayor, no la voy a hacer yo. Hay 200 años de historia de derecho civil, no voy a inventar yo. Juez Carlos Herrera de Necochea, voy a decir que para mí no coincido con lo que dijo Lavader o lo que dijeron, no sé, Aubry Roy en 1830 en Francia. No puedo hacer un código administrativo de cada uno de los tantos. Aunque no me permitan aplicarlo, vamos a eso prácticamente al ordenamiento civil y comercial. Otro eximiente de responsabilidad dice, cuando daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero, por quien el Estado no debe responder. Es decir, estas dos son excusaciones habituales, simples, en el derecho civil. Ahora vamos y terminemos con esto que quizá es lo más importante de esta parte. ¿Cuáles son los requisitos para que exista responsabilidad del Estado? La ley habla de 4 requisitos que ustedes ya lo conocen. A veces los civilistas se pasan de revoluciones a un quinto, pero
los vamos a anunciar de la siguiente manera. La ley dice de la siguiente manera, que ustedes la van a encontrar en la terminología habitual, nada extraño, salvo el último caso. Son requisitos de la responsabilidad de Estado por actividad o inactividad ilegítima. Hago una aclaración. Hay un supuesto de responsabilidad, que es el artículo siguiente. Hay un supuesto de responsabilidad del Estado que existe e imputa al Estado responsabilidad por actividad legítima, es decir, actuando lícitamente. Después vamos a ver. Recuerden, por eso el derecho civil expone como quinto requisito que no esté prohibido, no esté obligado a responder. Así que siempre todo daño es ilícito. En el derecho público, según la tesis general, hay casos de responsabilidad del Estado sin que haya ilicitud. Y acá vuelvo otra vez a lo de la semana pasada. Guarda con la ilicitud. Porque ahora vamos a ver los requisitos. Una cosa es que lo ilícito sea un acto administrativo, otra cosa es que lo ilícito sea un hecho, y otra cosa es que la ilicitud sea una omisión. Entonces, eso procesalmente es un tema y de fondo es otro. Bien. Dice, primer requisito. Perdón, doctor, Daño esto tiene que ver, perdón, esto tiene que ver con el carácter objetivo de la responsabilidad. A ver, un poco más, ayúdame. La responsabilidad Claro, la objetiva. licitud, que contemple la licitud o la ilicitud, tiene que ver con el carácter objetivo. No. Porque la responsabilidad, bueno, para todos los casos, según la ley, todos los casos son objetivos. Bien, Sin embargo, hay bien, responsabilidad por actividad lícita e ilícita. bien, Es decir, la objetividad es la regla general. Pero bien, sin bien, embargo, hay responsabilidad por actividad ilícita. Guarda, lo que bien. decís vos es razonable, pero no es lo que dijo el legislador. Está bien, gracias. No, por favor, cualquier cosa me preguntan, esto es muy casuístico, yo voy a tratar de ayudar unas cosas para, cuando leamos todo esto, para que lo entiendan bien. Después dice, imputabilidad material de la actividad o inactividad de un órgano estatal. Bien, vamos por el primero. Daño cierto, determinado o determinable. Acá fíjense que dice daño cierto debidamente acreditado por quien invoca y mensurable en dinero. Bien. Daño emergente, bien. Lucro cesante, ¿entra de esto? Dijo el mudo. La pérdida de chance, no lo sé. ¿Por qué? Porque el que hizo el artículo dijo daño debidamente acreditado. Si es chance, no lo puedo acreditar. Y es obvio que sea así. Pero eso, hay dos posibilidades. Le erró porque lo quiso decir y no lo dijo. Expresamente lo están dejando fuera a la chance. Guarda, porque las chances es donde más se indemniza. Un accidente me pasó, un caso, ahora, en Necochea, un nene que iba con la escuela y lo llevan en el verano a conocer la vieja estación de tren y estaban en una máquina donde cambian de vía los trenes, y mientras el nene va caminando, otro nene movió una palanca y le atornillaron el pie, le destruyeron el pie en pedazos. Era un nene de 10 años, ese nene no puede tener una lesión en su vida, su pie de por vida. O sea, no solamente que pierde las posibilidades de ganar plata, sino de las chances. Si podría haber sido Maradona o Messi, eso seguro que no lo va a hacer. Entonces, la indemnización es de los 10 años a los 75, con fórmulas matemáticas que son muy, muy importantes de ver y que ustedes habrán estudiado en la obligación. Bueno, sigo.
Entonces, fíjense, daño cierto, ya es complicado. Los administrativistas estamos recortando, o el que hizo la ley, está recortando la indemnización de los ciudadanos. El segundo dice, o sea, yo lo que tengo que demostrar en este primer caso, si ustedes fueran abogados, cuando empiezo a escribir, en esta parte, es todo tengo que demostrar todos los perjuicios que a mí me va a generar. Por lo general, ese tipo de perjuicios, procesalmente hablando, se demuestran con, con pericias de tipo psicológica, pericias de ingenieros, si son un choque. A mí me tocó un incendio de un basural, ingeniero agrónomo. Son todas situaciones donde es muy importante que ustedes cuando inicien la demanda y expliquen el daño, tienen siempre que acreditar todo con prueba. Todo con prueba. Imagínense, el juez no me va a dar nada que no esté claramente acreditado. Entonces, primer paso. Después, segundo, dice imputabilidad material, de actividad o inactividad. Yo tengo que demostrar que ese daño, después el cuarto es, ustedes ya conocen, la relación causal, es como consecuencia causal de la actividad o de la inactividad de un funcionario del Estado en el ejercicio de su función. Porque si yo vengo en la ruta de Necochea para Mar del Plata y tengo un accidente, Dios quiera que no, pero tengo un accidente, yo soy juez, realizo función judicial, pero en ese momento no tiene ejercicio de la función. Esto es lo que a veces se discute, por ejemplo, cuando los agentes policiales detienen a alguien o producen un enfrentamiento y matan a alguien y están fuera de servicio. Entonces tienen que decir, bueno, pero ¿estaba en funciones o no estaba en funciones? Porque vos estás de vacaciones, sin embargo, lleva el arma. Entonces el policía, la agente policial tiene que decir, sí, pero yo tengo que llevar el arma a las 24 horas. Entonces, no es una responsabilidad por actividad, sino por una cosa riesgosa, y ahí se va al derecho privado. Profe, pero no puede ser in itinere el accidente en el caso del juez, sea la hora que sea. Por ejemplo, si terminaste en el juzgado tarde y volviste a tu casa que es en Mar del Plata, sea la hora que sea. No, a ver, es lo que decís vos, si fuera desde mi casa de acá hasta el juzgado de acá, si yo fuera juez de acá. Pero hipotéticamente el domicilio mío es en Necochea. Tengo que tener domicilio donde trabajo. Entonces yo vengo acá, no estoy en itinerario, vengo de visita. Entonces, en el caso particular mío estoy hablando, ¿no? Pero cualquier otro que va a trabajar de su casa, es correcto lo que decís vos, en itinerario. Está bien eso. Hay que demostrar que estaba yendo a trabajarlo. Si yo vengo a Mar del Plata porque digo, me llamó la cámara, que está en Mar del Plata, ahí zafo. O vengo a ver un preso que está en Batán, ahí zafo. Si viene de Batán para acá, el horno. ¿Claro? Entonces, fíjense, la imputabilidad tiene que ser o un acto o una omisión. Es muy importante lo que estuvieron hasta ahora, acto, hecho y omisión. ¿Por qué? Porque si es un acto, a los efectos de empezar a analizar, como yo le dije la semana pasada, la responsabilidad, si hay un acto, antes de empezar a evaluar todo esto, el juez determinó que ese acto administrativo es inválido. Por eso, responsabilidad por actividad ilícita. Entonces yo digo, a Herrera lo echaron por un acto administrativo no fundado. Bien, declaro nulo el acto. Dicho esto, empiezo a analizar la pretensión indemnizatoria. Empiezo. Daño, lucro cesante, daño emergente, bla, bla. Imputabilidad, sí. La causa de que lo echaron es un acto administrativo. Ahora, si me echaron del trabajo porque yo no fui a trabajar, no hay un acto imputable. Seguramente el hecho no es causal. Entonces, no tiene que reunir toda esa situación. ¿Entienden esto? Es muy importante el efecto práctico.
El otro día, por ejemplo, una chica en Necochea, un día de lluvia, en un juicio, el abogado plantea la responsabilidad del Estado porque había un bache y esa en la lluvia, va andando la bicicleta, se cae en el bache, se quiebra la pierna y se rompe la bicicleta y va para el hospital. Tenía acreditado que había ido al hospital, tenía acreditado varias cosas, pero lo que no tenía acreditado es que ese día se había caído. No tenía nada, tenía la bicicleta rota, pero la bicicleta rota podía haber sido de 10 años después, 10 años antes. No tenía ningún testigo, ni siquiera una foto del momento que había pasado, ni siquiera tenía un dato de la ambulancia que la había venido a buscar. Entonces no había forma de determinar ese daño en ese momento. Es decir, había una omisión del Estado en tapar un bache. Sí, pero fue la que te causó el daño, porque ese bache sigue estando. Pero vos no me acreditás que ese día pasaste vos. ¿Entienden la lógica de la prueba? Esto es muy importante para el ejercicio profesional. Ahí es donde ustedes van a definir, porque ponerle el Código Civil o poner la Ley de Responsabilidad de Estado, más o menos, el juez tiene que enderezarlo solo. Pero si no le ponen todas las cargas probatorias, están técnicamente al horno. Entonces es muy importante. Pero fíjense, ahora dijimos daño, medio, imputabilidad, tiene que ser un acto o una omisión. Dijimos la relación causal. El cuarto requisito es la relación del factor de atribución. Es decir, es un factor, que ustedes ya lo conocen del derecho civil, es un concepto técnico jurídico en el cual engloba estos tres elementos en un contexto jurídico. Nosotros venimos aplicando en la Argentina técnicamente siempre no, después de Ferrocarril Oeste, viene aplicando la teoría de la falta del servicio público que hacía Blanco en el Consejo de Estado francés en 1870. Que para nosotros el factor de atribución es falta en el servicio público. Para que alguien, fíjense lo que dice el código, la ley, perdón, dice, de falta en el servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte del Estado. Fíjense, es una actuación o omisión irregular por parte del Estado. No dice nada. ¿Cuándo es irregular? Es una actividad. Y fíjense después lo peor. Después dice, porque si hay una actividad, dice, punto y coma. La omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Esto es una evolución doctrinaria muy grande y jurisprudencial, porque en el Código Civil anterior había dos normas, el 1113 y el 1112. En el 1112 nosotros agarramos la falta del servicio. Pero la responsabilidad por omisión en el derecho privado requiere que para que alguien sea obligado en forma o algo que no hace, exista un deber de hacerlo. Si esto fuera así, muchos casos del derecho público no están expresamente determinados. Por ejemplo, a mí me pasó en Necochea un caso de daño, uno de los primeros casos que un chico lo habían detenido en la vía pública, un chico que estaba, creo que pasó de alcohol, una cosa así, una cosa sencilla. Lamentablemente lo ponen en un calabozo con otros dos chicos y a la mañana siguiente aparece ahorcado con su propio cinturón. Entonces,
Ahí el deber de omisión, según el protocolo, vamos a llamarle protocolo, las reglamentaciones propias de la administración pública, dice que cada vez que alguien entra a un calabozo le tienen que sacar el cinturón y los cordones. ¿Por qué? Justamente por este tipo de situaciones. No porque él pueda suicidarse, sino porque lo puede asesinar a otra persona. Entonces, no sabemos acá qué pasó. Entonces, lo que tenemos es que precisar cuando hay omisión si había un deber de actuar conforme en el sistema privado. Pero en el sistema público no pasa eso. El caso del pozo de la chica que venía en bicicleta, no hay ningún caso, no hay ninguna obligación legal por parte de la municipalidad que si hay un pozo lo tenga que tapar. Es decir, yo trabajé en la municipalidad años y salía a la calle y protestaba como cualquiera porque dejaba el eje del auto en cualquier esquina. Porque está toda rota la ciudad, como en todo lado de la provincia. Entonces, digo, ¿no se hacen responsables? No, no hay ninguna ley que diga que tengan que tapar el pozo. Es decir, no tengo un derecho subjetivo afectado que yo pueda defender antes de que se produzca, antes de que tapen el pozo. Entonces, como no hay una obligación concreta, pareciera, ya estoy como Hutchinson, pareciera que no entraría por un pozo la responsabilidad del Estado por omisión. ¿Por qué? Porque no hay un deber de legal de actuar. Si ustedes lo van a ver, y lo recomiendo, tiene que estudiar de ahí, a Balbín dice, che, habría que agregar como factor de atribución la teoría del riesgo, porque no todo lo que hay es falta en el servicio en el Estado. Justamente este fallo que yo digo ahora es un muchacho de Mar del Plata que está paseando por Necochea y pisa, ¿vieron esas tapas redondas de obras sanitarias? Si esas tapas no tienen mantenimiento, vieron que, no sé si vieron, son tapas de acero muy pesadas y que no son como una moneda, sino que van de superior a inferior. Y eso con una base de cemento no permite que se caiga. Bueno, con el paso del tiempo se habían roto los márgenes de la tapa, no la parte de acero, sino la que la contenía, y la tapa giraba sobre sí misma, es decir, se ponía en 90 grados respecto en perpendicular al piso. Este muchacho va caminando, pisa con un pie una punta de la tapa y se hunde para el piso. Quiebro 9 meses de operaciones de codo. Entonces, técnicamente no hay una falta porque no hay un deber omisivo legal y concreto. No está determinado como dice la ley. Si esto fuera así, si yo aplicara este artículo, aunque sea supletoriamente, no lo puedo condenar a este muchacho. No lo puedo condenar al Estado municipal. Porque no tengo artículo, porque no puedo crear una norma supletoria. Es decir, no puedo recurrir a una norma cuando hay una norma que no expresamente trata el tema y que no lo condena. Es decir, lo que dice es cuando hay omisión únicamente no otros. En cambio, con mi tesis lo que digo, no, están mezclados. Si no entra por uno, entra por el otro. Pero bueno, creo que nadie me dio bolilla. Entonces, fíjense lo importante que la determinación de la falta de servicio. Otro caso que me relaciona conmigo. La responsabilidad de esto. Hace muchos años, no tanto, 15 años, se juega un partido de fútbol de San Lorenzo con Belgrano de Córdoba en la cancha de Córdoba, el Estadio Mundialista de Córdoba. Era un partido que organizaba la AFA. Y la AFA establece, como había problemas con las hinchadas, triplica la cantidad de policías, pero sin embargo, un muchacho o uno o dos de la hinchada local, de la hinchada cordobesa, tiene una bomba de estruendo en el vestuario de San Lorenzo. Y la bomba de estruendo lo que hace, esto no es que sea un caso que a mí me interesa, sino que es un caso de jurisprudencia.
Porque acá lo importante es que define la falta de servicio. Lo que la policía lo que hace, perdón, la bomba de estruendo lo que hace es reventar los vidrios y lo lastima todo el chico hasta el punto que deja jugar al fútbol. Un chico que era muy bueno. Ahí es donde se ve la indeterminación o la omisión de una falta, porque la policía estaba. Lo mismo pasó, si no me equivoco, yo ya creo que estaba en la municipalidad, con un recital de los Redonditos de Ricota en Mar del Plata en el patinódromo. No, en el patinódromo viejo, me parece, un viejo recital allá por los años 90 y pico. Yo me acuerdo porque trabajaba para el gobierno de Aprile. Y fue un lío bárbaro porque hubo no sé, algo y se lastimaron, pero se pelearon afuera. Entonces, hay situaciones donde donde hay una omisión. Y la omisión no es lo mismo para los civilistas que para nosotros. Y por lo tanto yo creo que está maltratada. Porque es muy limitada, es decir, no reconoce daños. Yo creo que tiene que ser más amplia en favor del afectado. Bueno, ¿entendieron esto? Fíjense, en el criterio actual de la Cámara, si no le dicen falta en el servicio, no falta en video, sino falta en el servicio, en la demanda de daños, la Cámara ha producido casos donde dice, no me dijo que el factor de atribución era falta de servicio, rechazo la demanda. Puede tener los otros 3 requisitos cubiertos, pero si no viene y si el camarista ese día se levantó mal, me puedo levantar mal yo ese día. Ese día, lo que pasa es que conmigo tiene una cámara que lo puede resolver. Ya cuando lo resolvió la cámara, difícilmente se pueda solucionar, tiene que ir a la corte, más complicado. Pero yo quiero dejarles en claro esto. Es muy importante la cuestión procesal y la cuestión práctica. La determinación de los daños, la determinación de todo tipo de pruebas. Hay muchos casos, amigos míos, no amigos porque no podría jugar, pero casos que han sido alumnos míos que, por ejemplo, les ofrecen una documental y la contraparte le dice, niego la veracidad de esa, y no tienen una prueba que atestigue que ese documento que ofreció es un documento verdadero. Entonces se le cae la prueba, capaz que la única prueba que tenía. O desisten de una prueba porque dicen, no, el Estado la va a producir. Y el Estado cuando dice, desistió la prueba, yo también, listo, y no queda más prueba en el proceso. Entonces pierde uno. Guarda con la cuestión probatoria. Es muy importante el tema de daño. Hay un fallo en materia, estoy pensando en materia de omisión pobre. Profe, Sí. un ejemplo puede ser el fallo Mosca. Mosca, sí, pero no me acuerdo en este momento de qué era, pero un caso conocido. Sí, fue un caso conocido. Cuando cursé obligaciones, cuando vimos la parte de daños, lo vimos como un ejemplo en donde no se aplicaba la omisión del Estado, porque Mosca busca también, además de, creo que era Lanús, a la policía, a la AFA, o sea, a la provincia por el... Claro. Fue un señor que iba en moto. Un chofer era, que le había caído... Que estaba fuera del estadio, ¿no? Del estadio, Claro. sí. Claro. Y en ese caso creo que, no me acuerdo, creo que a la provincia se la había dejado, digamos, afuera, no Sí, se no le... se había demandado. Exacto. Claro, porque es muy difícil de probar. Primero, los criterios, ante el mismo caso, el criterio civilista y el criterio administrativista son 2 mundos diferentes. Pero 2 mundos totalmente diferentes. ¿Eh? Es decir, vas con un juez civil y comercial, te sale de una forma. Vas con un juez contencioso administrativo, te sale de la forma contraria. Estamos hablando del mismo caso, pero son perspectivas y formas de ver el derecho totalmente diferentes. Si lo demandaste al Estado,
y al juez se lo... Mosca todavía forma parte de la época jurisprudencial. Es decir, ¿por qué es importante Mosca como todos los fallos? Porque está modificando jurisprudencia anterior. Entonces es lo que me decía Hutchinson. A partir de Mosca parece que fuera tal cosa, a partir de Mosca fuera tal otra. Entonces, esta ley lo que tiene es decir, bueno, pará, basta de parece. Es lo que dice. El problema es que la ley es mala. Es mala. Perdón. No es lo que me gusta ni a mí. El que la hizo obviamente tiene mayores dotes académicos y antecedentes que yo. Pero bueno, pero a mí me toca aplicarla y es donde advierto los problemas. Entonces, lo importante acá es, le voy a decir un caso de omisión. Miren, no sé si se enteraron, fue compañero mío, y la esposa fue amiga mía, un caso en Mar del Plata, porque la Corte lo resolvió ahora como una cuestión de género, que era un muchacho, un abogado, que se pelea con la esposa y le mata a los 3 hijitos y se va a dormir con ellos. Fue hace 15 años atrás, 20 años atrás. Bueno, el asesino era compañero mío de la facultad, y la señora era amiga mía porque militábamos juntos en el centro de estudiantes, ella era de Ciencia de la Salud, Laura García, y le mata a los 3 chicos. Y ella había denunciado que su marido tenía problemas psicológicos, y lo había denunciado que hagan algo, y la policía no hizo nada. Entonces, con la tenencia de los chicos, para vengarse de su señora, hizo el desastre que hizo Ariel Boileau. Y eso es un caso de omisión, pero hay que jugar la jurisprudencia para entender, ahora con cuestiones de género, que hace un tiempo atrás este tipo de cosas no se admitían. Que decían, mirá, vos denunciaste, no fue nadie y mala suerte, no tenía obligaciones de ir. Entonces, hay todo un mundo que se está abriendo y este tipo de normas son las que están abriendo nuevas interpretaciones del derecho que si me hubiera pasado, bueno, por suerte no lo hubiera resuelto yo porque son gente conocida mía, pero son cuestiones que pasan. Otro caso también pasó hace unos años atrás en ANSES. Vino un interventor, no me acuerdo qué interventor vino, y alguien, Pochat era la esposa de alguien, de un interventor, y vino alguien del sindicalista y empezó a los tiros en el ANSES y mató al que era un funcionario de la intervención. Sí, el juicio tramitado acá en Mar del Plata, sí. Claro, El tribunal oral. exactamente. Sí. Ese juicio penal. El juicio de daño también estaba el tema de decir, porque bueno, a ver, cuál era la omisión del Estado de no haber prohibido la entrada a una persona con armas. Claro, sí, sí. Es decir, en materia policial hay muchísimos casos, muchísimos, porque está en juego una función pública y es muy difícil de determinar cada caso concreto. El tema es más que apasionado y las cuestiones concretas que tiene son extremadamente puntillosas y los márgenes que hay. Hoy vamos a terminar acá. Después, si me acuerdo de algún caso concreto más que nos pueden llegar a interesar, o ustedes tienen alguna pregunta, escríbanme y después lo charlamos acá, porque son estos los casos que les van a tocar. De hecho, y acá no lo graben, pero donde mayor liquidación de honorario va a tener es un daños y perjuicios. Entonces, los abogados, las vueltas que buscan son este tipo de procesos, porque son los que en materia de honorario van a ingresar su trabajo lícitamente reconocido. Obviamente, no estoy haciendo ningún tipo de valoración, al contrario. Estoy diciendo que este tipo de situaciones son las que hay. Fíjense, bueno, me iba a adelantar la semana que viene, pero casos COVID, ¿qué va a pasar después de todo esto?
Esto es la semana que viene. Me obligan, piénsenlo, me obligan a cerrar mi local. Pierdo el alquiler, pierdo la propiedad, pierdo la empresa, pierdo el auto, pierdo todo. ¿Está bien esto? Plin, 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 como alguien decía, y lo dejamos para la próxima clase. Entonces, voy a ver si, no sé, ya dependo de lo que me digan los chicos de cuándo voy a dar clase, pero me imagino que debo dar el viernes que viene, si Dios quiere. Lo último que quiero decir, y si bien son pocos, quiero avisar, pero un reconocimiento expreso a un ayudante mío, colaborador, amigo, muy íntimo, muy amigo de toda la carrera, que falleció ayer, que era profesor de la facultad, que fue profesor de la facultad, el doctor Barbieri, Andrés Barbieri, que falleció ayer como consecuencia del COVID. Era ayudante en esta comisión, y bueno, nada, quería decir eso. Pues, chicos, Hasta buenas luego, noches. doctor, gracias. Muy Hasta luego. amable, muy amable. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profesor. Hasta luego.